Estaremos presentando un repaso acerca de la teoría cuántica del átomo y las configuraciones electrónicas. Para poder explicar la estructura cuántica del átomo, primeramente tenemos que explicar lo que es una onda. Una onda es un cambio continuo o repetitivo en la materia o en un cambio físico. Este va a mostrar un patrón de crestas y valles que se repiten a intervalos regulares. O sea que cuando nosotros pensamos en una onda, pues nosotros pensamos, ¿verdad?, en este tipo de representación. Todas las ondas poseen lo que se conoce como una longitud de onda. La longitud de onda, que se abrevia con la letra griega de lambda, es la distancia entre dos puntos idénticos en una onda, y esta se mide en metros. Por otro lado, la frecuencia, que se abrevia con la letra griega de nu, es el número de largos de onda que pasa por un punto fijo en una unidad de tiempo. Esta se mide en segundo a la menos 1 o el hertz. El largo de onda y la frecuencia se relacionan por la siguiente fórmula. C es igual al largo de onda por la frecuencia, donde C es la velocidad de la luz, si la onda es la onda de luz, lambda es la longitud de onda y nu es la frecuencia. Si conocemos la velocidad de la onda y la longitud de onda, podemos buscar la frecuencia y viceversa. Si conocemos la velocidad de la luz y la frecuencia, podríamos buscar la longitud de onda. Veamos unos ejemplos. El primer ejemplo establece cuál es el largo de onda para una onda de luz con una frecuencia de 5.09 por 10 a la 14 segundo a la menos 1. Como nos están diciendo que la onda es de luz y nos piden en longitud de onda, pues podemos establecer que C es igual al largo de onda por la frecuencia. Me están pidiendo la longitud de onda, así que puedo dividir por la frecuencia en ambos lados. Y entonces me queda que la longitud de onda va a ser igual a C sobre la frecuencia, donde C es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros segundo, sobre la frecuencia, 5.09 por 10 a la 14 segundo a la menos 1. Segundo a la menos 1 y segundo cancelan. Escribimos esto en una calculadora para resolverlo y se supone que el valor le haya dado 5.89 por 10 a la negativo 7 metros, que es la unidad para medir longitud de onda. Veamos otro ejemplo. El ejemplo 2 establece: calcula la frecuencia de una onda de luz con longitud de onda de 450 nanómetros. Volvemos a hacer la misma relación. C es igual al largo de onda por la frecuencia. Esta vez me están pidiendo la frecuencia, así que voy a dividir entre la longitud de onda en ambos lados. Y entonces me queda que la frecuencia va a ser igual a C sobre la longitud de onda. Ahora, hay algo que tenemos que tomar en consideración. Para poder hacer la operación matemática de dividir la velocidad de la luz, o sea, C, entre la longitud de onda, las unidades de la longitud de onda deben estar en metros y la tenemos en nanómetros. Así que antes de poder dividir, tenemos que convertir esos 450 nanómetros a metros. 450 nanómetros, un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros. Y esto nos debe dar 4.50 por 10 a la negativo 7 metros. Ya tengo la longitud de onda en metros, conozco el valor de C, así que puedo establecer entonces que la frecuencia va a ser igual a C sobre lambda, 3 por 10 a la 8 metros segundos sobre 4.50 por 10 a la menos 7 metros. Le va a quedar todo en segundo a la menos 1, que es la unidad de frecuencia.
Trabajamos esto, escribimos esta división en la calculadora y esto le debe dar 6.67 por 10 a la 14 segundo la negativo 1. Seguimos trabajando ahora con los átomos. La estructura electrónica de los átomos. La luz interacciona con la materia. En esa interacción de la materia, pues vamos a tener lo que se conoce como una estructura electrónica de los átomos. Primeramente es importante establecer que la radiación electromagnética o la energía radiante, quiere decir la luz, ¿verdad? La energía en forma de luz es la forma de energía que tiene características de onda y que se propaga a través del espacio. Es un conjunto de energía donde se incluyen los rayos gamma, los rayos X, la radiación ultravioleta, la radiación visible, la radiación infrarroja, las microondas y entonces luego entramos a las ondas de sonido con las ondas de radio. La velocidad de la energía radiante, que es la luz, pues se mueve al vacío a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Energía cuantizada y fotones. Planck fue el primer científico que comenzó a estudiar la interacción de la energía radiante con la materia, y entiéndase en este caso los átomos. Y Planck postuló lo que se conoce como la cuantización de energía. Y él propuso que la energía solo puede ser liberada o absorbida por los átomos en paquetes de cierto tamaño mínimo a los que llamó cuanto. El cuanto es la cantidad pequeña de energía que se puede emitir o absorber por la radiación electromagnética. De acuerdo a Planck, la energía de un cuanto está dada por la fórmula E es igual a n h por la frecuencia, donde E es la energía de un cuanto, n son números enteros positivos a los cuales se les llamó luego números cuánticos, h es la constante de Planck, 6.63 por 10 a la negativo 34 julios por segundo, y nu es lo que nosotros llamamos ya la frecuencia. Después de Planck, otro científico pues se dio a la tarea de estructurar de una manera completa la cuantización de la energía y Albert Einstein postuló el efecto fotoeléctrico. Este efecto establece que la luz consiste de partículas de energía electromagnética a las que Einstein llamó fotones y estableció que la energía de un fotón va a ser igual a h por la frecuencia, donde h es la constante de Planck y nu es entonces la frecuencia. Otro científico, Bohr, se dio a la tarea de estudiar entonces al átomo más simple, el átomo de hidrógeno, y postuló un modelo que se conoce como el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno. Con los trabajos de Planck y Einstein, Bohr presentó una explicación teórica de los espectros de línea. Los espectros generalmente son las representaciones que se puede tener de la interacción de los átomos con la energía electromagnética. Y tenemos lo que se conoce como la línea de espectro de los átomos, que son los intervalos de frecuencia o longitudes de onda que presentan los átomos al estos emitir luz. Y ahí tenemos el espectro continuo, que es lo que comúnmente nosotros podemos ver como el arco iris, espectro que contiene luz con todas las longitudes de onda. Podemos tener también los espectros de emisión de línea, que es el espectro que contiene longitudes de onda específicas. Y entonces en estos espectros de emisión de línea solamente se observan ciertos colores. Y en los colores, en los lugares donde se observan los colores, pues son las longitudes de onda donde ese átomo en particular está emitiendo luz. El modelo de Bohr es un modelo que explica solamente el átomo de hidrógeno, es solamente para el átomo de hidrógeno y presenta varios postulados. Entre los postulados establece que el electrón en el átomo de hidrógeno se mueve alrededor del protón central en una órbita circular. Este electrón tiene valores de energía específicos que se conocen como niveles o órbitas de energía. Ya Bohr lo que estaba diciendo es que los protones, ¿verdad?, se encuentran en el núcleo, los electrones van a estar en órbitas o en niveles. Las órbitas permitidas pues tienen una energía dada por E, la energía del nivel, va a ser igual a menos RH, que es la constante de Rydberg, por 1 sobre n al cuadrado, donde n
son los niveles o lo que luego se conoció como el número cuántico principal. En la ausencia de energía, un electrón en un átomo permanece indefinidamente en una de las órbitas de energía permitidas, generalmente la de más baja energía posible, y esto se conoce como el estado basal. Con este postulado, Bohr simplemente lo que estaba estableciendo es que los electrones pues permanecen en el estado de menor energía posible. O sea que cuando ellos están en un estado estable, están en el estado de menor energía. Cuando la energía presente el átomo, o sea, cuando hay energía presente, perdón, el átomo absorbe esa energía y entonces pasa de un nivel de mayor energía a uno de mayor energía. Y esto es lo que se conoce como el estado excitado. Esto significa que cuando un electrón está en una órbita de menor energía, absorbe la energía y pasa a una de mayor energía, y la de mayor energía se conoce como estado excitado. Ese proceso también es llamado transición. Comportamiento ondulatorio de la materia. La mecánica cuántica es la rama de las ciencias físicas que describe las propiedades de onda de partículas submicroscópicas como puede ser el electrón. Más allá del modelo de Bohr, los primeros científicos que se dieron a la tarea de tratar de darle características de materia a la luz lo fue de Broglie con su relación de Broglie. De Broglie razonó que si la luz exhibe aspectos de partículas y de onda, entonces quizás la materia presenta características de onda bajo ciertas circunstancias. Y de Broglie estableció que la longitud de onda de cualquier tipo de materia submicroscópica, como puede ser el electrón, va a ser igual a h, que es la constante de Planck, sobre m por v, m la masa, v la velocidad. Ambos términos se conoce como el momentum. El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que es imposible conocer con exactitud simultáneamente la posición y la cantidad exactas de movimientos de un electrón. Ya el principio de incertidumbre de Heisenberg lo que estaba era refutando la relación de Broglie, porque entonces establecía que como los electrones estaban en continuo movimiento, pues iba a resultar imposible conocer con exactitud dónde estaba y su velocidad. Y por último, en términos de los científicos, tenemos a Erwin Schrödinger, es un científico ruso que se le conoce como el padre de la mecánica cuántica, donde ya él comienza a explicar realmente dónde están colocados los electrones y cómo estos están colocados. Erwin Schrödinger incorpora los comportamientos tanto ondulatorios como de partículas del electrón. Él introduce el término que se conoce como la función de onda, donde se predicen los estados de energía para un electrón y la probabilidad de encontrar ese electrón en una región dada del espacio. La densidad de la probabilidad, que es la función de onda al cuadrado, es una imagen de la región más probable donde se encuentra el electrón, y la región más probable donde se encuentra el electrón, pues serían los orbitales.